Vamos a revisar el siguiente problema. Dice coeficiente de transferencia de calor total de un intercambiador de calor. Se va a enfriar aceite en un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo. El tubo interior de cobre tiene un diámetro de 2 centímetros y un espesor despreciable. El interior del tubo exterior, el casco, es de 3 centímetros. Por el tubo fluyen agua a razón de 0.5 kilogramos por segundo y aceite por el casco a razón de 0.4 kilogramos por segundo. Tomando las temperaturas promedio del agua y del aceite como 45 grados y 80 grados respectivamente, 45 del agua y 80 del aceite, determine el coeficiente de transferencia de calor total en este intercambiador. Bueno, entonces lo primero que debemos de hacer es hacer unas suposiciones. Las suposiciones es que la resistencia térmica del tubo interior es despreciable. ¿Por qué? Porque el espesor, ¿sí? El espesor es despreciable, entonces la transferencia de calor es despreciable por ese tubo. Entonces, ¿qué otra cosa también? El flujo del agua y del aceite están completamente desarrollados, quiere decir que o es completamente laminar o es completamente turbulento, no hay flujo de transición. Y 3, las propiedades del aceite del agua son constantes. Entonces, para eso lo primero que necesitamos hacer es irnos a las tablas. En este caso sería el apéndice 9, serían propiedades del agua saturada. Y para las propiedades del agua saturada primero debemos de verlas para el primero, que sería el agua a 45 grados centígrados. Entonces tenemos tabla A9, propiedades del agua saturada a 45 grados centígrados. Entonces aquí están 45 grados centígrados. Vemos que la densidad es de 990.1. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos la conductividad térmica. 45, la conductividad térmica, que es de 0.637. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos la viscosidad dinámica. Sería mejor si tuviéramos la viscosidad cinemática, pero no la tenemos. Tenemos la viscosidad dinámica, pero no tenemos la viscosidad cinemática. Con la viscosidad dinámica sería más que suficiente. Ya con eso vamos a calcular la viscosidad cinemática. Entonces la viscosidad es de ya lo perdí, sería esta línea, sería de líquido 0.590 por 10 a la menos 3 kilogramos metros sobre segundo. Y luego por último el Prandtl que sería de 3.91. Entonces con estos valores es más que suficiente para comenzar a resolver el problema. Comenzaríamos entonces con esta parte. Entonces tenemos que las propiedades del agua. Propiedades del agua. Y en este caso tenemos la densidad que es de 990.1 kilogramos sobre de metro cúbico. Luego también tenemos la conductividad térmica, que es de 0.637, que era watts sobre metro grado centígrado. El Prandtl, que es igual a 3.91, y la viscosidad, que es igual a, aquí lo tengo, no puede ser, 45, que es igual a
de líquido 596 0.596 kilogramos metro por segundo. Entonces si la dividimos entre la densidad, que sería un valor de 990.1 kilogramos metro cúbico. Entonces kilogramos y kilogramos se van, nos quedan este y este queda al cuadrado y nos quedarían metros cuadrados sobre segundo. Entonces faltaría ver cuánto es esto. Entonces voy a quitar esto y voy a encender la calculadora. Ahí está, ya fue 2 veces. Entonces vamos a ver, tendríamos este valor de 0.596 entre de 990.1 y tendríamos un valor de 1, 2, 3, 4 6.02 por 10 a la menos 4. Un pequeño error aquí de que la viscosidad dinámica está por 10 a la menos 3. Entonces esto lo voy a quitar de acá. Entonces lo pasamos de este lado y le agregamos el del por 10 a la menos 3. No lo veo. Por 10 a la menos 3. Y ahora sí, a volver a hacer los cálculos. Entonces otra vez la calculadora y aquí también es por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, entonces serían 6. No la voy a dejar con un valor de, ya no lo veo, 6.02 por 10 a la menos 7. Entonces serían 6.02 por 10 a la menos 7. Entonces ya tendríamos ese valor. Ahora tendríamos que irnos a las propiedades del aceite a 80 grados. Estas son las propiedades del agua a 45 grados centígrados. Entonces tendríamos las propiedades del aceite a 80 grados centígrados. Igual también necesitamos densidad, necesitamos K y necesitamos Prandtl, y necesitamos la viscosidad cinemática, que sería la viscosidad entre la densidad. Entonces vamos a ver, entonces aquí vamos a seguir buscando y esas son propiedades del agua. Entonces nos vamos hasta la tabla A17, A16 creo es, A15, A16, propiedades de gases a presión de una atmósfera: monóxido de carbono, metano, hidrógeno. A16. A17. Vamos a ver. A16, hidrógeno, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, el aire. Este es A14. Sería la tabla entonces A13. En este caso la tabla A13 dice aceite para motor no usado. A 80 grados centígrados la densidad es de 852. Tenemos la conductividad térmica de 138, 0.138. Tenemos la viscosidad
Aquí tenemos la viscosidad cinemática, ya la tenemos acá, que es de 80 grados, es de 3.794 por 10 a la menos 5. Ya no la tenemos que calcular. Y por último el Prandtl que es de 499.3. Entonces, qué bien, aquí ya no la debemos de utilizar, ya no la debemos de calcular. Entonces serían 852 kilogramos sobre de metro cúbico. La conductividad es de 0.138 watts sobre de metro grado centígrado. El Prandtl de 499.3 sin unidades. Y la viscosidad cinemática es de 3.794 por 10 a la menos 5. Y ya serían metros cuadrados sobre segundo. Entonces, ¿por qué me interesan esas propiedades? Porque para calcular el coeficiente global de transferencia de calor necesito el coeficiente de transferencia de calor total es 1. Vamos a ver, coeficiente de transferencia de calor total, coeficiente de transferencia de calor total. Entonces esto es igual a 1 sobre du, va a ser igual a 1 sobre dhi más 1 sobre dho. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, esto es aproximado, no se está tomando en cuenta la transferencia de calor o la resistencia por conducción, solamente las resistencias por convección, dado que es muy delgada la pared del tubo. Entonces, para obtener los coeficientes de transferencia necesito yo las relaciones de Nusselt. Entonces Nusselt sé que es igual al coeficiente por el diámetro sobre dk. Entonces necesito primero pues saber, para saber el Nusselt requiero saber el Reynolds y el Prandtl. Y para saber el Reynolds necesito saber la velocidad promedio. Entonces, bueno, eso serían 0.023 Reynolds a la 0.8 y Prandtl a la 0.4. Prandtl a la 0.4. Eso es lo que necesito. Entonces, bueno, aquí lo que tendría yo que hacer sería calcular primero el Reynolds. Y para calcular el Reynolds necesito calcular la velocidad. Primero para el tubo. ¿Sí? Primero para la parte del tubo. En el tubo va a ir agua a 80 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, el diámetro hidráulico en este caso va a ser igual al diámetro del tubo, que serían 2 centímetros, que serían 0.02 metros. Ese es el diámetro hidráulico. Entonces, necesito calcular la velocidad promedio, V. Para eso sería la masa dividido entre de la densidad por el área de sección transversal, ¿sí? El área del tubo. Entonces la masa ya sé cuánto es, la densidad también ya sé cuánto es, el área sería igual a un cuarto, esto parece otro número, un cuarto de pi por diámetro al cuadrado. ¿Sí? Porque estoy calculando el diámetro del tubo interior. Entonces estoy calculando el área, esta área de sección transversal. Por lo tanto necesito el diámetro. Necesito este diámetro. ¿Sí? Entonces pues ya tengo aquí en el esquema, ya tengo mi esquema de intercambiador de calor. Sé que el agua fría que está entrando a 45 grados centígrados, la masa es de 0.5 kilogramos por segundo. Entonces esto sería igual a 0.5 kilogramos por segundo. La densidad ya sé cuánto es.
la densidad del agua es de 990.1 kilogramos sobre de metro cúbico, y esto sería un cuarto de pi por el diámetro hidráulico, que sería el diámetro hidráulico, ya sabemos que va a ser igual a 0.02 metros. Ajá. Entonces en este caso aquí se van estos metros y quedarían metros al cuadrado, kilogramos, y se van estos kilogramos, pero ese es al cuadrado, entonces nada más me quedarían metros aquí de este lado, entonces serían metros por segundo. Esto nos quedaría con el análisis de unidades de metros por segundo, y vamos a ver cuánto daría esto. Entonces esto sería igual a 0.5 dividiendo a 990.1 por, aquí le voy a poner un cuarto, por pi por 0.02 al cuadrado, y cierro estos paréntesis, y tendría yo un valor de velocidad promedio de 1.61 metros por segundo. Esa sería la velocidad promedio, pero solamente en el tubo. Entonces, como ya tengo la velocidad promedio, ya puedo calcular el Reynolds. Entonces el Reynolds va a ser igual a la velocidad por el diámetro sobre de la viscosidad cinemática. Entonces la velocidad es igual a 1.61 metros por segundo. El diámetro sé que es igual a 0.02 metros dividiendo la viscosidad, que me salió de 6.02 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Entonces aquí estos metros y estos metros y estos metros se van, segundos y segundos se van, y el reino nos queda adimensional. Entonces vamos a ver, serían de 1.61 que multiplica a 0.02 y que divide a 6.02 por 10 a la menos 7. Entonces eso sería un valor de 53.488. 53.488. 8.4. Ok, entonces ya tendría esto. Ya tendría el valor de Reynolds. Como el Reynolds es un flujo, me sale que es un flujo turbulento. Esto sería turbulento. Y para flujo turbulento puedo utilizar esta fórmula que les había comentado. ¿Sí? Este es para flujo turbulento. Si es para flujo laminar, necesitamos sacarlo de tabla. Si es para flujo turbulento, o bueno, podríamos utilizar otra relación. ¿Sí? Podemos utilizar otra relación. Para el ánulo sí necesitaríamos calcularlo de tablas. Entonces, bueno, como tengo esta relación, lo que puedo hacer es directamente calcular el Nusselt. El Nusselt sería igual a 0.023 por el Reynolds, que es de 53.3488.4 elevado a la 0.8, que multiplica al Prandtl, que el Prandtl era de 3.91 elevado a la 0.4. Entonces el Nusselt me da un valor. Esto solamente lo hemos hecho para la parte de del tubo. Nos falta hacerlo para la parte del ánulo. Entonces este sería 0.023 que multiplica a esto que tenemos acá arriba. Quiero redondear 4
elevado a la 0.8 que multiplica a 3.91 elevado a la 0.4. Y me da un valor de 240.55 o 240.6. Entonces 240.6 sin unidades, ya que el Nusselt también es un número dimensional. Entonces aquí con esta fórmula que tenemos aquí de este lado puedo despejar el coeficiente y me quedaría H va a ser igual a Nusselt por conductividad térmica que divide al diámetro. Entonces Nusselt es de 240.6 por la conductividad térmica, que ya habíamos visto que es de 0.637, que serían watts metro grado centígrado, y todo esto dividido entre el diámetro, que eran 0.02 metros. Entonces metros y metros se van. A ver, no se van los metros, me quedarían metros cuadrados al contrario. Entonces serían, vamos a ver cuánto sería esto. Esto sería igual a 240.6 por 0.637 dividido entre de 0.02. Entonces me queda un valor de 7.663, que serían watts sobre de metro cuadrado o grado centígrado. Y este sería el primer coeficiente que tendríamos, y este sería el interior, HI. Este sería HI. Ahí está.